Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares. El día de hoy vamos a abordar el tema correspondiente al módulo 2 de los exámenes de orina y junto con ello vamos a iniciar pues con el examen general de orina, el estudio más básico de este departamento. Vamos a iniciar con las generalidades del sistema urológico y con el examen físico de la orina. Dentro del abordaje del paciente con alguna infección o alguna necesidad de evaluar la vía urinaria, el examen general de orina cobra un papel muy importante. Es un reflejo a grandes rasgos de cómo está el metabolismo interno del organismo, cómo está la producción y filtración de toxinas, el consumo de agua y algunas cascadas metabólicas que se dan en las cuales el riñón es partícipe de ellas. Es importante que este estudio no se menosprecie por ser un examen de rutina, dado que muchos de las problemáticas o de las enfermedades que tienen los pacientes son detectadas gracias al abordaje con un sencillo examen general de orina. Dentro de la anatomía de los órganos del sistema urológico está conformado primordialmente por el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra. En el caso de los hombres podríamos agregar la próstata. Es importante reconocer las principales funciones de estos órganos. El riñón, localizado en el retroperitoneo, es un órgano par que se encarga de producir o filtrar el plasma sanguíneo y modificar las concentraciones y volúmenes del mismo para producir un ultrafiltrado llamado orina, la cual va a ser transportada desde la pelvis renal o el sistema colector hasta el uréter en sus tres segmentos, abdominal, pélvico e intramural, y dentro ya en la vejiga se va a almacenar este líquido llamado orina, se va a almacenar para su posterior eliminación con cierta periodicidad. Por ende, el riñón es el principal órgano en la formación de orina, la cual es conducida a través del uretero hacia la vejiga, y la vejiga tiende a almacenarla en una capacidad máxima derivada del grupo etario, de la filogenia del individuo, para posteriormente eliminarla del organismo. El objetivo primordial es eliminar las toxinas producidas por los diferentes cascadas metabólicas del organismo, eliminar ciertos medicamentos, ciertos fármacos o drogas, y de igual manera contribuir al barrido mecánico de los microorganismos colonizadores del tracto urinario. Bueno, pues dentro de la anatomía de los órganos formadores de la orina, tenemos que los riñones se encuentran en el retroperitoneo y son un órgano par. Rodeados por la cápsula de Gerota y la fascia posterior, se encuentran en un espacio denominado perirrenal, aislado de los otros espacios, como una medida de protección de los mismos. Estos riñones reciben ramas directas de la arteria aorta y de la vena cava inferior para recibir el aporte sanguíneo arterial y emitir el lavado venoso hacia esas estructuras primordiales o a estos vasos primarios del organismo. El riñón recibe una gran cantidad de la volemia general, y su función primordial consiste en filtrar el plasma sanguíneo y eliminar ya sean metabolitos tóxicos o algunos iones o algunas sales en exceso para poder lograr la homeostasis del cuerpo. Dentro de la anatomía del riñón, los componentes renales son primordialmente estructuras que son macroscópicamente visibles hasta este punto. Es la arteria renal y la vena renal, las cuales dan dos ramas importantes, la arteria aferente y la arteria eferente. De igual manera, la vena eferente y la vena aferente. Estas estructuras formarán un lecho capilar distal a morfología de un sistema porta, es decir, capilariza y recapilariza en el mismo sistema vascular. Posteriormente, las estructuras venosas recabarán los metabolitos provenientes de las vías arteriales y formarán parte de la eliminación de estas toxinas que regresarán al organismo.
el riñón no es capaz de filtrar todo en un solo momento. Es un sistema que es continuo y que se encuentra en constante sincronía. Aquellos metabolitos que se hayan logrado filtrar en este sistema portacapilar llamado glomérulo, los cuales se localizan a nivel de la corteza del riñón y algunas nefronas yuxtaglomerulares, van a pasar a través de un filtrado de túbulos o de un componente de túbulos que son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, para ir modificando, reabsorbiendo ciertos metabolitos necesarios y eliminando otros innecesarios. Estos van a llegar al final hacia la papila o a las pirámides glomerulares, y en la papila van a caer en forma de orina a través de la pelvis renal, de los túbulos colectores secundarios, después los primarios, después a la pelvis renal, posteriormente al uréter, el cual va a desembocar en la vejiga. Histológicamente, el riñón se divide en tres zonas: la zona cortical, la zona medular, la zona del seno renal o que es el sistema colector. En la región cortical podemos observar en este corte histológico longitudinal de riñón cómo existen tres zonas importantes: la zona cortical, la cual está conformada principalmente por glomérulos; la fase medular, que representa a las papilas o a las pirámides renales, está conformada primordialmente por túbulos; y la región del seno renal, la cual está conformada por los cálices mayores, los cálices menores, la pelvis y el uretero, y lo que estarían formando el sistema colector o el sistema excretor del riñón. En este acercamiento de esta fotografía histológica con hematoxilina y eosina podemos identificar adecuadamente cómo se dividen esas tres zonas, o cómo estas tres zonas conforman las diferentes capas del riñón de manera histológica, cada una con su función en específico. Esta es una magnificación de la región cortical y una magnificación de la región medular, en donde en la parte superior se encuentran los glomérulos y en la parte medular se encuentran los diferentes túbulos. Esta es una magnificación de un glomérulo, el cual está formado por capilares de la arteria y de la vena eferente y de las arterias y de la vena aferentes, y están rodeados por una estructura epitelial plana simple con alta especialización, que son denominados podocitos, que son estructuras que forman la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman se va a continuar hacia el túbulo contorneado proximal, y en este espacio, el espacio de Bowman, es donde va a estar goteando o filtrándose el plasma sanguíneo, y por acción de los glomérulos, de los podocitos en los glomérulos, va a estar excretando los diferentes solutos y sustancias que se han filtrado y que van a ser reabsorbidas o eliminadas del organismo. La unidad funcional principal del riñón es denominada nefrona, y la nefrona está compuesta por diferentes estructuras. Son ramas capilares de la arteria proximal y de la vena proximal, las cuales van a formar el glomérulo, y este glomérulo va a continuarse a través de la cápsula de Bowman por los túbulos contorneados proximales, posteriormente con la porción descendente del asa de Henle, la cual se continúa con la porción ascendente de la asa de Henle, y por el túbulo contorneado distal, que se va a continuar con el sistema colector, es decir, va a finalizar en el grupo colector superior y posteriormente en la pelvis y posteriormente al uretero. Del uretero van a pasar hacia la vejiga, y la vejiga va a eliminar a través de la uretra. Esta es una magnificación, es un esquema de lo que se representa el glomérulo. Podemos observar cómo del lado derecho ingresan los vasos capilares arteriales y se van ramificando, los cuales están rodeados por esas células amarillas llamadas podocitos, las cuales van a dejar un espacio nanométrico por el cual van a estarse filtrando ciertas sustancias, estructuras y sustancias químicas. Estas estructuras, estos elementos filtrados van a pasar a la cápsula de Bowman,
la cual está rodeando al glomérulo, y se va a continuar con el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, las células cúbicas del epitelio renal o del epitelio de los túbulos van a estar absorbiendo y reabsorbiendo, absorbiendo y eliminando sustancias, es decir, van a estar modificando las concentraciones de este filtrado, y van a posteriormente a hacer mecanismo de contracorriente a nivel de la asa de Henle, y posteriormente van a dar paso hacia el sistema excretor, en donde se van a eliminar y van a llegar hasta el uretero. En este esquema podemos observar cómo estamos formadas las diferentes estructuras de un glomérulo. Estamos ante la célula cuboide del epitelio transicional del riñón, cómo se continúa con las células formadoras de la cápsula de Bowman. Podemos ver los capilares arteriales y venosos que se forman a partir de la arteria aferente y de la arteria eferente. Podemos observar cómo están rodeados por esas células azules y amarillas, denominadas podocitos, y células de la membrana basal, y a partir de las cuales va a estar goteando el filtrado, pasando a la cápsula de Bowman y posteriormente hacia el túbulo contorneado proximal. Existe un organelo adosado a esta estructura, que es el aparato yuxtaglomerular o la mácula densa, la cual está formada por el túbulo contorneado distal y va a estar sensando los niveles de osmolaridad de cada uno de los analitos de la orina, provocando cambios directamente en la producción de eritropoyetina y de la presión arterial. La orina está formada, o la orina proveniente del plasma sanguíneo, el plasma sanguíneo está formado a través del plasma sanguíneo, que es agua y micronutrientes, hasta el 55%, y posteriormente está formado por los elementos formes, el paquete blanco y el paquete rojo. De ahí, la orina adquiere diferentes tonalidades y va en función del grado de hidratación, del consumo de medicamentos o del consumo de alimentos que puedan hacer que se modifique el color de la orina. Podemos observar que el color normal de la orina va en la escala de amarillos, y que ciertas entidades van a provocar una orina altamente concentrada, como lo es el tercer tubo. Los colores que van del amarillo claro al amarillo paja son normales. El amarillo fuerte también es normal, pero significa o traduce poco estado de hidratación del paciente. Y el color ámbar habla de un estado de incremento de obstructivo a nivel hepático. Y el color rojizo o sanguinolento traduce hematuria. Es importante determinar que el color sanguinolento es aquel que al centrifugarse el paquete globular precipita, dejando una orina de color claro. El color santocrómico es aquel en el cual posteriormente al centrifugado de la orina, el color de la misma no cambia, sigue estando sanguinolento, porque se tratan de elementos lisados que han vertido su contenido al exterior y que provocan este cambio de coloración en la orina. El color ámbar está primordialmente dado por el incremento de la bilirrubina directa a nivel de la bilirrubina directa, la cual se va a eliminar a través de la orina y que le va a dar esta pigmentación a la misma. Definiendo a orina como el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, el cual ha sido modificado en concentraciones y volúmenes por el aparato de la nefrona. La orina principalmente comprende 95% de agua, urea, cloruro, sodio, potasio, creatinina y trazas de otros iones, compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos de otro tipo. La misma es producida por el riñón y es eliminada a través de la uretra. ¿Qué tipo de muestras componen el examen general de orina? Puede ser una muestra de tipo aleatoria, en donde no existen precauciones particulares para realizar la toma, y puede ser cualquier orina del día, de la mañana, de la noche, al acabado de levantarse, al despertar, al dormir. Y esta orina es una muestra aleatoria del estado general del organismo. La primera muestra de la mañana se trata de detectar algunas situaciones específicas, como globinuria paroxística nocturna o algunas infecciones de orina subclínicas, en donde se pretende que se incremente la producción de bacterias durante la noche y que se demuestre en el cultivo. Y la doble anulación. Esta es eliminando el contenido de la vejiga, esperándose hasta un segundo vaciado para recolectar el espécimen. Esto es útil para la medición de la glucosa
se ha mantenido durante la vigilia durante horas y que puede incrementarse demasiado en la mañana y poder dar un reflejo falso del nivel de glucosa en sangre. Entonces, la doble anulación es para determinar la presencia y cantidad exacta de glucosa en orina. La captura limpia o centro de corriente se utiliza en los cultivos de orina, en donde se utiliza el chorro medio. Se elimina el chorro inicial, para lavar la vía urinaria, y posteriormente se toma la muestra del chorro medio para poder seguir eliminando de manera normal en el inodoro. Este mecanismo se utiliza para poder realizar cultivos bacteriológicos de alta sensibilidad. Cateterizado, pues bueno, en aquellos pacientes donde existe un catéter de sonda Foley y que se toma la muestra a través de la misma, y este es un mecanismo con alta sensibilidad para la detección de microorganismos del tracto urinario. Y pues la punción suprapúbica es aquella en donde en pacientes pequeños o en pacientes con urgencia se realiza una punción a nivel del pubis, por arriba del pubis, y se extrae la orina por una punción mediante jeringa. La recolección de orina 24 horas es importante para ciertos estudios, como lo es la depuración endógena de creatinina o la cuantificación de proteína de 24 horas. En este caso se le instruye al paciente que va a hacer una colecta de toda la orina del día en un solo frasco, que va a levantarse, va a orinar la primera orina del día, la va a dejar desechar, posteriormente va a tomar los requerimientos hídricos habituales y los siguientes deseos de orinar van a ser colectados en un recipiente y que van a ser llevados o transmitidos al laboratorio hasta las 24 horas. La siguiente orina o la orina del día siguiente, esa deberá de ser colectada con todo el grupo de orina que se ha venido colectando. Y la colección pediátrica, pues bueno, es mediante la colección de bolsas especiales para la recolección de orina, las cuales se adhieren al área genital para recolectar prácticamente muestras que van a cultivo urinario o a examen general de orina. Es importante realizar un aseo previo de los genitales del bebé con algún antiséptico o algún jabón especial, y que tras la aplicación de la asepsia sobre esta área se coloca la bolsita. El paciente tiene como máximo 2 horas para poder colectar la muestra, si no la bolsa debe desecharse y debe de colocarse una nueva. ¿Cuáles son las características o los valores normales de la orina dependiendo de los diferentes métodos de estudio? La orina puede ser sometida o es sometida a tres grupos primordiales de estudio. Vamos a ver que los valores de referencia en el color van a ser cualquier calidad de amarillo, que van desde el amarillo claro al amarillo fuerte. La apariencia debe ser transparente, clara o ligeramente turbia. El olor puede ser brumoso o ligero. El volumen va oscilando entre promedio 1500 y en 24 horas con un rango de 750 hasta 2500. La densidad va de 1.05 a 1.40, y siendo 1.15 una ingesta normal de líquidos, el estándar normal. El pH va a oscilar entre 4,5 y 8 cuando el promedio es de 5 a 6. Cabe destacar que un pH de 7 hacia arriba ya no es normal. Las cetonas, la glucosa, las cetonas, las proteínas, los nitritos y bacterias o leucocitos deben ser negativos. Y los elementos formes de la sangre, o sangre roja o serie blanca, deben de ser escasas o negativas. No debe de haber cristales, debe de haber poca cantidad de células epiteliales y no debe de haber abundantes células renales. El examen general de orina se divide primordialmente en estos tres grandes rubros: el examen físico, el examen químico y el examen microscópico del sedimento. El examen físico comprende el color, la claridad, el olor y el volumen. El examen químico, la densidad, el pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, bilirrubinas, urobilinógenos y nitritos. Y el examen microscópico del sedimento contiene el sedimento urinario, que es prácticamente buscar células, cilindros, cristales, elementos formes y microorganismos. Dentro del abordaje del examen físico, los colores de la orina pueden ser muy variados. Habíamos comentado que la orina oscila entre todas las tonalidades de amarillos, pasando desde el amarillo claro hasta el amarillo fuerte. Podemos observar orina sin color, es cuando el paciente se bebe demasiada agua o existe gran cantidad de agua corporal que se necesita ser eliminada. El color paja pues es habitual, dado que es un amarillo claro, el cual se ha contaminado con moderada cantidad de sedimento.
y el amarillo claro o el amarillo oscuro, que es lo más habitual, siendo el amarillo oscuro pues que refleje poco estado hídrico en el paciente. El color ámbar o color marrón intenso habla de que el paciente puede tener una alteración a nivel hepático y que exista bilirrubina a este nivel. Existen otros medicamentos que pueden alterar el color de la orina o que pueden alterar la reacción en la tirilla reactiva, como la fenazopiridina. Y la fenazopiridina teñirá la orina de color naranja o rosado rojizo. La prueba del agitado vigoroso dará la diferencia entre la presencia de bilirrubina o de un medicamento como la fenazopiridina, lo cual vamos a ver más adelante. El color azul o verdoso podría ser por enfermedades genéticas como la fenilcetonuria y se esté excretando fenilalanina en la orina. De igual manera, algunas levaduras son capaces de virar el color de la orina o algunas bacterias como la pseudomonas. Es importante determinar que existe la eliminación renal del azul de metileno en aquellos procedimientos quirúrgicos y que puede ser normal eliminarlo posterior al procedimiento. La orina espumosa traduce un alto contenido proteico. Esta espuma es una espuma densa que no desaparece con el reposo del líquido y que genera una consistencia untuosa o aceitosa. Hablando del volumen, el volumen urinario, tenemos que tomar en cuenta algunas situaciones. La edad del paciente y el volumen diario y el volumen ponderal por peso y día. Es decir, en la primera semana de nacido, el paciente tendrá un volumen diario de 30 a 50 mililitros con un volumen ponderal de 5 a 10 mililitros por kilo de peso por día. Al mes de 200 a 400, al año de 600 a 700, a los 10 años de 900 a 1100 y llegando a la vida adulta de 1200 a 1500 con máximo de 2500 mililitros, y esto dependerá de la ingesta diaria de líquidos y del consumo de los alimentos. En base a estas situaciones podemos definir los términos de poliuria, los cuales son diuresis mayores a 2500, de orina en 24 horas, puede deberse a polidipsia o a otro tipo de enfermedades. La anuria, que es una diuresis de menos de 100 cc al día o la ausencia de orina. La oliguria, que va por menos de 500 mililitros en 24 horas, pero más de 100 mililitros. Y la proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina, proteínas que no deben de aparecer, y de ahí derivan los términos de proteinuria intermitente, proteinuria persistente y proteinuria sostenida o macroproteinuria, lo que podría llevar o podría estar en telón de un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. El aspecto de la orina en este apartado primordial va, lo decíamos, de todas las tonalidades de amarillo, pasando por el amarillo, el transparente, el amarillo claro, amarillo fuerte, amarillo paja y el amarillo fuerte o el color ámbar. En este caso podemos observar la presencia de una imagen de un recipiente con orina, la cual se observa espumosa, lo cual le da una característica untuosa al líquido. Podemos observar cómo la espuma se encuentra por arriba y por abajo de la tensión superficial del líquido. Esto habla de la gran viscosidad del componente espumoso, que es rico en proteínas de eliminación diaria. El agitado vigoroso va en relación a que en el frasco agitemos de manera vigorosa el mismo para provocar espuma a nivel superior o a nivel superior del frasco. Podemos observar cómo este agitado vigoroso produce una espuma, la cual puede ser de grandes componentes o de pequeños componentes, y que al dejarla en reposo, esta espuma no se rompe gracias al efecto superficial del agua. Es decir, se mantiene estática esa cantidad de espuma, lo que hace pensar en la presencia de proteínas. De igual manera, la coloración de la espuma dejará ver las características físicas de la misma. Es decir, la espuma será blanca en aquellos pacientes que hayan consumido algún medicamento o algún otro alterante del color de la orina, y permanecerá amarillenta o marrón en aquellos pacientes que en verdad tienen eliminación de bilirrubina a través de la orina. Existen otras pruebas físicas, como lo es la prueba de los 3 vasos, en donde pacientes con hematuria
se les indica que depositen la orina en tres vasos y la presencia del color rojizo determinará probablemente la etiología o el origen de la hematuria. Es decir, si el paciente orina de color rojizo solo en el primer vaso y los dos siguientes es normal, muy probablemente el sangrado venga de la uretra posterior y de la próstata. Si la hematuria es renal, el paciente orinará en los tres vasos de color rojizo o tendrá hematuria en los tres vasos. Si el paciente orina normal en los primeros dos vasos y en el tercero existe la presencia de hematuria, probablemente el sangrado venga a nivel vesical. Estas pruebas son útiles, bueno, para sospechar etiologías clínicas, más que nada tumorales, a nivel renal, a nivel vesical y a nivel de la uretra peniana. En el marco clínico, los pacientes pueden experimentar ciertas alteraciones en las cuales van desde los síntomas irritativos hasta los síntomas obstructivos, teniendo en cuenta que el mapa cardinal es disfunción sexual, dolor, hematuria y alteraciones en la frecuencia y horario de la orina o de la uresis, que son los síntomas geniturinarios. Alteraciones del color de la orina, incontinencia o es decir, la incapacidad de retener la orina, el rebosamiento o la pérdida de la orina por aumento en el volumen vesical, el tenesmo vesical, que es las ganas de seguir orinando, disuria y ardor, es decir, alteraciones ardorosas cuando se termina de orinar, y el dolor simple capsular o cólico nefrítico, que es a nivel lumbar súbito, que se relaciona, por ejemplo, en los hombres que han bebido alcohol, lo que aumenta la uresis y con ello la movilidad de los litos renales. La presencia de hematuria, que puede ser clasificada como inicial, terminal o total, y dependiendo de ello, podríamos determinar en dónde existe el sangrado. Y las alteraciones en la frecuencia y el volumen de la orina, que son la poliuria, la oliguria, anuria, polaquiuria, nicturia y obsiuria. Estos términos los hemos definido previamente. El término nicturia se refiere a la inversión del ciclo de la orina. Primordialmente orinamos por el día y no lo hacemos por la noche, y la inversión de este ciclo es una de las alteraciones a este nivel. Estos son el abordaje de los datos de las generalidades del sistema urológico y del examen físico de la orina. Es importante no menospreciar ninguna etapa del estudio, dado que cada uno de ellos aportará datos relevantes o de relevancia clínica para el médico tratante. En este caso, el paciente que se ve beneficiado con un estudio general de orina es aquel paciente que tiene mucho mayor probabilidad de que se reconozcan sus principales alteraciones, tanto metabólicas como del sistema urológico. El que en el examen general de orina podamos realizar una fase química, estamos evaluando las diferentes cascadas de eventos metabólicos a nivel orgánico. El metabolismo de la glucosa, el metabolismo de las grasas, de las proteínas, el metabolismo de la sangre o de los eritrocitos, y con ello probar las diferentes vías o las funcionalidades de los diferentes órganos, como lo es el hígado, el intestino, el riñón, la próstata, la vejiga y la uretra, primordialmente. A este nivel es importante que nosotros, dentro del examen físico, no saltemos ningún paso ni se obvíe ninguna otra situación. Recordemos que el examen microscópico del sedimento va íntimamente ligado al aspecto de la orina, que va de aspecto ligeramente turbio, moderadamente turbio o turbio, y en este caso el examen del sedimento va a ser abundante, determinando que para poder realizar el examen del sedimento tendríamos que centrifugar la orina y observar al microscopio. Bueno, pues esto es todo por parte de las generalidades del abordaje inicial del examen general de orina. La siguiente apartado podremos platicar sobre el examen químico y el microscópico del sedimento. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos hasta luego.